Y esto, Quizá coger el anterior porque esto se entiende mejor. Vamos al capítulo 2. El 5, ¿no? Empezamos por el 5 para dar sentido al 6. Quizá es esto lo que dice San Pablo. El que se arrima y allega a Dios, hácese un espíritu con él, tocando este soberano matrimonio que presume haberse llegado, su majestad al alma por unión. Y también dice, mi vivere Christus est, mori lucrum. Así me parece, puede decir aquí el alma, porque es a donde la mariposilla que hemos dicho muere y con grandísimo gozo, porque su vida es ya Cristo. Esto es bonito, que la mariposilla muere, pero no es una muerte penosa, sino con un grandísimo gozo. Y esto se entiende mejor cuando anda el tiempo, por los efectos, porque se entiende claro por unas secretas aspiraciones, ser Dios el que da vida a nuestra alma, muchas veces tan vivas, que en ninguna manera se puede dudar, porque las siente muy bien el alma, aunque no se saben decir, más que es tanto este sentimiento que producen algunas veces unas palabras regaladas, que parecen no se pueden excusar de decir, oh vida de mi vida y sustento que me sustentas, y cosas de esta manera. Porque de aquellos pechos divinos a donde parece está Dios, siempre sustentando el alma, salen unos rayos de leche que toda la gente del castillo conforta, que parece quiere el Señor que gocen de alguna manera de lo mucho que goza el alma, y que de aquel río caudaloso a donde se consumió esta fontecita pequeña, salgan algunas veces algún golpe de aquel agua para sustentar los que en el corporal han de servir a estos dos desposados. Y así como sentiría esta agua una persona que está descuidada si la bañasen de presto en ello y no lo podía dejar de sentir, de la misma manera y aún con más certidumbre se entienden estas operaciones que digo, porque así como no nos podría venir un gran golpe de agua si no tuviese principio, como he dicho, así se entiende claro que hay en lo interior quien arroje estas saetas y dé vida a esta vida, y que hay sol de donde procede una gran luz que se envía a las potencias de lo interior del alma. Vale, para aquí. Bueno, pues efectos es que entiende mejor cómo desde el fondo brota todo lo que experimenta, pero brota y lo capta como vida de mi vida, sustento que me sustentas. Y bueno, se da cuenta también que la leche que brota de los pechos de Dios conforta a todos. Y un poco más abajo dice una cosa que me llama mucho la atención, que reciben agua para servir a estos desposados, que los demás reciben agua para servir a estos desposados. O sea que, por así decirlo, Dios les acompaña, les protege desde otras personas, etc. Ah, pero son otras personas, otras capacidades humanas que quedan saciadas. El agua para sustentar, yo entiendo que son otras personas, pero puede ser que sean las dos cosas. Aquel agua para sustentar los que en lo corporal han de servir a estos dos, lo corporal, estos dos desposados. Y entonces, supongamos que esté hablando de otro tercero, de un tercero. Estaría diciendo que a esta persona que está en la morada no sé cuál, resultaría que lo que ella siente tendría efectos sobre unas terceras personas que acabarían sirviéndole a ella. No, yo diría que no sería tanto lo que ella siente que tiene efecto en las personas, sino que Dios
Dios los protege. Simplemente, cuál es un pensamiento muy, muy bonito. Y todo esto con gran certidumbre. Estas saetas de vida. Y la conciencia que esas saetas, o sea, que no lo produce ella. No surgen de ese fondo, es iniciativa. No son las facultades, Sí. sino lo que surge de aquel centro. Bueno, esta es la primera, yo diría que es la certeza, la experiencia que es la vida de su vida, etc. Vamos a seguir. Pero también hay dos, ¿no? Porque así se entiende claro que hay en lo interior quien arroje estas saetas y de vida esta vida. Es decir, es Dios quien... mismo. Sí. Claro. Esa conciencia que tú puedes desde tus capacidades ir haciendo cosas, pero que ahí hay algo que surge de ese fondo, ¿no? Es que claro, hay el matrimonio. Sí, no, quiero decir que lo expresa en forma de dos claramente, claro. Sí. Pero volvamos a aquel agua que sustenta en lo corporal. Dice, goza de alguna manera de lo mucho que goza el alma y que de aquel río caudaloso a donde se consumió esta fontecita pequeña, o sea, como que esto te arrastra y tú te pierdes, ¿no? O sea, te disuelves, salgan algunas veces algún golpe de aquel agua, o sea, de la potencia de aquel agua, para sustentar los que en lo corporal han de servir a estos dos desposados. Se está refiriendo a lo que puede dar sustento a la vida corporal. Sí, pues bueno, yo creo que está dando sustento a su vida espiritual. Sí, esta agua, esta potencia del agua, digamos, sí. Que ya no es la fuentecita, es la potencia del agua, que sale un golpe de esta agua, para sustentar, o sea, viven del agua esta potente, ¿no? De la unión, no sé cómo decirlo. Han de servir a estos dos desposados. A veces... Sí. Algunas veces algún golpe de aquel agua para sustentar a los que lo corporal han de servir a estos dos desposados. O sea que yo lo interpreto como que el agua que proviene de Dios protege, sustenta a los que le sirven. Vale, bien, sí. Vale, ¿alguna cosa más o ya...? Seguimos, ¿no? Sí. Ella, como he dicho, no se muda de aquel centro ni se le pierde la paz, porque el mismo que la dio a los apóstoles, porque debe ser el mismo, que la dio a los apóstoles cuando estaban juntos, se la puede dar a ella. Espera. ¿Ella? ¿Qué es esta ella? A la gran luz, ¿no? No, ella es el alma. Teresa, una idea que va repitiendo mucho. No se muda de aquel centro, pase lo que pase. Ni pierde la paz, aunque haya guerra en todos los demás niveles, pero ahí hay un fondo de paz que no se pierde. Vale, porque lo mismo que se dio a los apóstoles, cuando estaban juntos se la puede dar a ella. Heme acordado que esta salutación del Señor debía ser mucho más de lo que suena y el decir de la gloriosa Magdalena que se fuese en paz. Porque como las palabras del Señor son hechas como obras en nosotros, de tal manera debían hacer la operación en aquellas almas que estaban ya dispuestas que apartase en ellos todo lo que es corpóreo en el alma y la dejase en puro espíritu. Sí, entonces, esta idea de un compuesto de cuerpo-espíritu que se aleja de lo corporal para ser puro espíritu, para que pudiera juntarse con Dios, que es puro espíritu. Bueno, las concepciones del tiempo. Para que se pudiese juntar en esta unión celestial con el espíritu increado, que es muy cierto que en vaciando nosotros todo lo que es criatura y deshaciéndonos de ella por amor de Dios, el mismo Señor la ha de henchir de sí.
Vale. Claro, esto vaciando todo lo que es criatura es contrario a nuestra manera de pensar, porque son dos. Un Dios trascendente, y entonces cuando se vacía ella de su condición de criatura es cuando es llenada por Dios. Que nosotros... Has de vaciar las estancias del palacio para que pueda estar el rey. Sí. Nosotros diríamos que no hay que vaciar, sino que en las estancias del palacio como están aparecer. Sí, pero también dices desegocentrar, ¿no? Utilizar las capacidades y todo no al servicio de ti, sino vacío de interés propio. Sí. En ese sentido me parece que es ese vaciar, ¿no? El vacío del interés propio. Sí. Y así, orando una vez Jesucristo nuestro Señor por sus apóstoles, no sé a dónde es, dijo... Tiene gracia. Sí, no se acuerda de dónde. Dijo que fuesen una cosa con el Padre y con Él, como Jesucristo nuestro Señor está en el Padre y el Padre en Él. No sé qué mayor amor puede ser que este. Está bien. La unión. Sí, el uno, sí. Sí, esto es... El amor es la unión. No sé qué mayor amor puede ser que este. Y nos dejamos de entrar aquí todos porque así dijo su majestad. No solo ruego por ellos, sino por todos aquellos que han de creer en mí también. Y dice, yo estoy en ellos. Sí, vale. Claro, pero eso que aquí lo decimos sí vale, que digo el mariano, en ese momento en que estaba el Dios allá arriba, que la señora insista en que está en nosotros y que seguir a Jesucristo es hacer eso, es reconocer esa unión con Dios, pues claro. Pero esto es doctrina clásica de hace muchos siglos. Sí, es doctrina clásica de hace muchos siglos, pero llevarlo a cabo y pensar que la vida religiosa es unión con Dios y no otras cosas. Sigue. Aquí lo único que me sugiere interesante, porque aunque diga cosas que están bien, pero es que es un lenguaje una mica... Pero bueno. ¿Siglo XVI, tú? No es el siglo XVI, es otra cosa, creo. Devoto. Lo único para mí interesante de este parte es dos cosas, que lo que viene a decir es convertirse en sutilidad y solo sutilidad, con un lenguaje horrible, y que la presencia que ella capta en ella, sería del Padre, esa presencia queda confirmada con el Evangelio. Eso tiene gracia, ¿no? Yo lo confirmo con las palabras del Evangelio. Sí. Y ahora viene una expresión, que las expresiones espontáneas de esta señora me hacen mucha gracia, son muy auténticas. Oh, válgame Dios. Oh, válgame Dios, qué palabras tan verdaderas. Se extraña de lo que ha dicho ella. No, bueno, y de las que está diciendo Jesús. Ya, pero porque le salen a ella también, ¿no? Sí. Qué palabras tan verdaderas y cómo las entiende el alma que en esta oración lo ve por sí. Sí, las entiende viéndolas, comprendiéndolas. Sí, las comprende y las siente. ¿Y cómo lo entenderíamos todas si no fuese por nuestra culpa? Pues las palabras de Jesucristo, nuestro Rey y Señor, no pueden faltar. Claro. Mas como faltamos en no disponernos y desviarnos de todo lo que puede embarazar esta luz, no nos vemos en este espejo que contemplamos, a donde nuestra imagen está esculpida. Sí. Pero si no estamos viendo que está en nosotros es por nuestra falta. Sí. No porque Jesús se equivocara cuando lo decía. Porque nos desviamos, dice, y nos faltamos y no faltamos. Bueno, pues tornando a lo que... No. Vale. Lo esculpido. Vamos a lo esculpido. No nos vemos en este espejo que contemplamos a donde nuestra imagen está esculpida. Vamos a ver qué es el espejo, qué es la imagen esculpida. La imagen esculpida es yo me veo en Dios.
está esculpido ahí, porque es que es para ella su esposo, pero es que es la realidad, la fuente de todo, y por tanto no nos vemos en el espejo. No ho entenc. ¿No ho entén? No. A ver, no nos vemos en este espejo que contemplamos. Bueno, si contemplamos un espejo, no sabemos dónde, ni qué, ni... No, hombre, sí, no. En esta oración es esta oración interior en la que está todas sus capacidades dentro, mirando hacia ese fondo para reconocer a esa majestad que la habita. O sea, la dimensión absoluta en nosotros. Y estás mirando para allá, pero ni te ves porque no tienes los ojos sucios, ¿no? Y si no, verías ahí esa imagen tuya grabada allá, porque eres Dios, es tu naturaleza, tu propia naturaleza está ahí grabada. Estarías diciendo, pues, que tú al mirarte dentro, ¿te acabarías viendo a ti misma? No, estarías viendo la dimensión absoluta y sabrías, eso soy yo. Sí, pero Eso soy, no soy otra cosa. tu La propio... mariposica, en este grado, ya, y dice, eso Pero, soy ¿y yo. por qué dice eso soy? ¿Por qué no es Pues, otra cosa pues menos, mira, el Nisargadatta también dice soy. menos personal? Eso No, es. pero es totalmente personal. Las relaciones de un matrimonio ya es totalmente personal. Si ella estuviera con ojos limpios en el esposo vería su imagen. En el esposo vería su imagen. Sí. Hombre, esto es obvio. Si alguien te quiere, tú ves tu imagen, la ves en el que te quiere. Home. Mejorada. Sí. ¿Y por qué no ves la imagen del amado Oli? Pero pilla la Que metáfora. estamos en el matrimonio. Bueno, La unión. Que uno es el otro y el otro es el uno, ¿vale? ya. Entonces, y eso en su propio interior. Su propio interior, mirando al esposo, se ve a sí misma. Siempre. Hombre, mejor estaría que mirando al esposo viera al esposo, pero bueno. Pero No. es la unión, Marta, es la unión espiritual. Bueno, pues si es la unión, no es verte a ti en el otro. Pero eso es una Mira, manera. José, perdona, Bueno, pero algo vale, falla. pero es Vamos a una ver. manera de decir No te pongas que tú, discutidora, por sí, favor. que tú no estás. Porque evidentemente que en la relación con otro es como un espejo. Es como un espejo. Tú ves en su amor una imagen de ti y él ve en tu amor una imagen de él. En este caso, como que es divino, pues Dios ve su propia imagen. Eso es una metáfora bastante habitual, ¿no? A vosaltres us mola, no? Sí. Pues ja està tot dit. Ens mola. Bueno, más. Sí, no sé qué decir. Si me mola, vale. no sé si mola o es porque lo entiendes, la parte poética de metáfora, ¿no? Que dio la Teresa. És una metàfora xula. Es igual. ¿Qué le pasa? Vale, vamos al 9. Pues tornando a lo que decíamos, en metiendo el Señor al alma en esta morada suya, que es el centro de la misma alma, así como dicen que el cielo empíreo, a donde está nuestro Señor, no se mueve como los demás. Así parece, no hay los movimientos en esta alma en entrando aquí, que suele haber en las potencias e imaginación, de manera que la perjudiquen ni le quiten su paz. Sí. Se queda inquieta en el centro del alma mismo. O sea, no hay nada que la perturbe, digamos. Sí. ¿Eh? Parece que quiero decir que llegando el alma a hacerla a Dios esta merced, está segura de su salvación y de tornar a caer. No digo tal,
y en cuantas partes tratare de esa manera que parece está el alma en seguridad, se entienda mientras la divina majestad la tuviere así de su mano y ella no le ofendiere. O sea, esta unión es para siempre, pero no quiere decir que no pueda separarse o que Dios no se pueda retirar. Pero ella tiene la experiencia de que es una unión para siempre. Pero yo creo que aquí le entra un poco de escrúpulo ortodoxo, porque decir que ya es impecable no se puede decir, y entonces no digo tal. Sí, ortodoxo de maestra, ¿no? De decir, bueno, no os penséis que a partir de un punto ya a la Bartola, no. Siempre, Bueno, sí, también siempre tienes que estar, ¿no? También se puede decir. Porque O sea, siempre la paz está, pero mientras tú sigues polarizado, si te dispersas y no sé qué, pues se acabó la... Esto está seguro mientras no... o sea, no le dejes de la mano y no lo ofendas, ¿no? Sí, al menos sé cierto que aunque se ve en este estado y le ha durado años, que no se tiene por segura, sino que anda con mucho más temor que antes en guardarse de cualquier pequeña ofensa de Dios y con tan grandes deseos de servirle, como se dirá adelante, y con ordinaria pena y confusión de ver lo poco que puede hacer y lo mucho a que está obligada, que no es pequeña cruz sin harto gran penitencia. Bueno, aquí le sale la beta. Porque el hacer penitencia a esta alma, mientras más grande, le es mayor deleite. Bueno, no sé esto. Sí, bueno, pero la penitencia, verás a qué tipo de penitencia se refiere. La verdadera penitencia es cuando le quita a Dios la salud para poderla hacer y fuerzas. Y aunque en otra parte he dicho la gran pena que esto da, es muy mayor aquí y todo le debe venir de la raíz a donde está plantada. Que así como el árbol que está, cabe las corrientes de las aguas. Cabe cerca. Las corrientes de las aguas, está más fresco y da más fruto, ¿qué hay que maravillar de deseos que tenga esta alma? Pues el verdadero espíritu de ella está hecho uno con el agua celestial que dijimos. Sí. Pero la penitencia no es tanto que se azote, se ponga cilicio, sino bueno, que le faltan las fuerzas para hacer todo lo que se ve forzada, impelida a hacer. Porque le falta, porque dice igual que el árbol no da fruto cuando le falta el agua, ¿no? Sí. ¿Qué hay de maravillar de deseos que tenga esta alma? Pues el verdadero espíritu de ella está hecho uno con el agua. O sea, ¿qué es lo que le saca la vida o la fuerza? Bueno, yo supongo que la vida cotidiana, los trabajos que tenía que hacer. Lo que sigue. Bueno. Los achaques. Bueno, ¿qué es esto? Y eso se lo manda Dios y eso es la penitencia. Mira, no, ya es así. Bueno, pues tornando a lo que decía, no se entienda que las potencias y sentidos y pasiones están siempre en esta paz. El alma sí, mas en estas otras moradas no deja de haber tiempos de guerra y de trabajos y fatigas. Así que son de manera que no se quita de su paz. Y puesto esto es lo ordinario, que no entiendo nada. No se quita de su paz. Más Pues, son o sea, de manera, no se mueve. más, ¿no? Más. Sí. Más son de manera que no se quita de su paz y puesto. Esto es lo ordinario. Sí. Sí, pero los sentidos, las capacidades y tal, pues no te pienses que están siempre en paz. Sí. El alma sí, o sea, ese fondo está pacífico, entonces, aunque tus otros niveles puedan estar en otras moradas, hay momentos de guerra, de fatiga y tal, Sí. ¿no? Más Pero son- aquí, aunque haya fatigas, ese alma, ese fondo del alma no se quita de su paz y de su puesto, o sea, no se mueve de ahí, está con una certeza honda. Y esto es lo ordinario. Esto es lo ordinario cuando se está... Adelante. Este centro de nuestra alma o este espíritu es una cosa tan dificultosa de decir y aún de creer que pienso, hermanas, por no me saber dar a entender, no os dé alguna tentación de no creer lo que digo.
porque decir que hay trabajos y penas y que el alma se está en paz es cosa dificultosa. Quiero poner una comparación o dos. Plega a Dios que sean tales que diga algo, mas si no lo fuere, yo sé que digo verdad en lo dicho. Si no lo consigue a pesar de todo, es verdad. Sí, aunque no lo creáis, yo sé que digo la verdad. Aunque no sé explicar mejor, pero lo he vivido. Sí. Y ahora dice uno o dos ejemplos. Está el rey en su palacio y hay muchas guerras en su reino y muchas cosas penosas, mas no por eso deja de estarse en su puesto. Así acá, aunque en estas otras moradas anden muchas varaundas y fieras ponzoñosas y se oye el ruido, nadie entra en aquella que la haga quitar de allí. Ni las cosas que oye, aunque le dan alguna pena, no es de manera que la alboroten y quiten la paz, porque las pasiones están ya vencidas, de suerte que tienen miedo de entrar allí porque salen más rendidas. Sí. Que pase lo que pase, ella se permanece en paz. Sí. Duélenos, aquí Sí. estamos, ¿no? Duele. Duélenos todo el cuerpo, mas si la cabeza está sana, no porque duele el cuerpo, dolerá la cabeza. Riéndome estoy de estas comparaciones que no me contentan, mas no sé otras. Pensad lo que quisierais, ello es verdad lo que he dicho. Es vivo esta manera de expresarse. Sí. Sí, parece que les estoy hablando, ¿no? Es que se está hablando a ellas, a las compañeras. De aquí faccio un comentario. Ahora, comentario. La presencia de Dios, de la dimensión absoluta en la intimidad más honda del pensar y sentir, se presenta en cada individuo según las categorías de su vida, según las creencias si las tiene. En todo caso, de forma indudable y cierta en el sentir hondo y en la punta de la mente. La visita a Teresa de Jesús se le presenta como matrimonio de Dios con su espíritu, que significa una unión para siempre. La unión es de Dios con el sentir-mente, más allá del sentir sistema de señales. En esta visita se expresa como visión imaginaria primero y luego como intelectual. Intelectual cuando intenta explicarlo, ¿no? No, y ella lo dice. Sí, es la visión de hacerse imágenes o comprensión. Dios no quiere separarse de ella. La imagen del matrimonio quiere expresar que Él se queda en el centro más íntimo de su ser. La compara como la unión de la luz de dos velas en una, como la unión de las aguas de un río en el mar, como la unión de la luz de dos ventanas. En esta unión el alma muere y Dios se convierte en la vida de Teresa. El espíritu queda fijado en la unión, haga lo que haga. Teresa habla de la unión de su espíritu con el espíritu divino. Nosotros diríamos que es la unión de la dimensión absoluta con el ser mismo del humano, que es dimensión absoluta. Nada es capaz de quitarle la paz, porque brota siempre el agua de la fuente. No hay trabajo ni fatiga capaz de arrebatarle esta paz. Aunque haya trabajos y fatigas, Teresa permanece en paz. Aunque su cuerpo esté cubierto de trabajos y fatigas, no se altera la luz de su sentir-mente. Aunque pueda doler todo el cuerpo, no por eso dolerá la cabeza. Bueno, el mensaje es sencillo. Es muy sencillo y muy tradicional, quiere decir que es lo que dicen otras tradiciones. Y otros Sí, es la imagen del testigo también, ¿no? De Nisargadatta cuando habla del testigo, o que todo lo que suceda, él está como... Sí, tiene ese mismo, pero yo diría que esta es una imagen más fuerte y más sensitiva. Sí. Más fuerte y más sensitiva. Y yo creo que tendríamos que aprender a valorar y vivir nosotros mismos esta manera de plantear la vida espiritual, que sea fuerte y sensitiva también, no solo mental. Tú dices, en esta visita se expresa como visión imaginaria primero, luego como intelectual. O sea, ella tiene la intuición primero, digamos, o el sentir, se le presenta el sentir hondo, digamos, lo siente, y entonces dice, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y luego
como intelectual. O sea, ella hace Sí. primero pasar su intuición, ¿no? La intuición que ella ha tenido, y luego dice, a ver qué ha pasado. Sí, o sea, lo entiende. Ella lo siente en el fondo de su alma y la imagen que se le acude más acertada es de matrimonio. Pero entonces ella piensa sobre eso que le ha ocurrido y piensa que es Dios que se une con el alma y no sé qué, ¿no? Lo pasa no solo la experiencia, por la experiencia, podríamos decir, sensitiva, sino que la mente se añade ahí para comprenderlo. Creo que está bien expresado. Toda esta explicación que hace a ella es traducir una imagen sensitiva. Y en las moradas anteriores explica cómo le vino esta intuición. Pues Orando. No, explica el proceso de cómo llegar a esto. No. Yo quiero saber cómo llegó a esto. O sea, En el de la vida explica un poco más. o sea, ¿qué pasó para que? ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Sí. La oración de silencio, de quietud. Pero se dio así, pam, ya está. Pues un momento. Primero son los arrobos. Aparece y te desaparece. Aparece y te desaparece. Hasta que una vez aparece y se queda. Y eso es el matrimonio. Ella, la imagen que pone de esposorio, Sí. o sea, que el esposo viene, te visita y se va, viene, te visita y se va. Y un día y al matrimonio viene y se queda. Sí. No es que quiera poner ninguna pega, ¿no? Pero y tampoco sé si esto tiene respuesta, pero las monjas en aquel momento, todas más de lo mismo, no sé cómo decirte, podían ser de clausura y rezando todo el día y no sé qué. Se da en Santa Teresa y todas debían hacer lo mismo, ¿no? Bueno, O sea, la intuición o el despertar, yo qué sé cómo decirlo, ¿no? Esta cosa que teóricamente todo el mundo estaría preparadillo para ello, ¿no? Las condiciones serían iguales. muchos son los alumnos y de poco los escogidos. de un conservatorio. Solo uno llega a ser músico. Ya. ¿Por qué? Ya. Pues es una lástima que no lo sepamos. No, es que lo sabemos, es la naturaleza de una cosa así. Un animal como nosotros, pues tiene que sutilizarse muy fino y apuntar bien. Esta es una cuestión importante. Apuntar bien la atención de su mente y de ese sentir y dar con el clavo, ¿no? Que es un regalo. Sí. Pero hay muchos factores de captación de sutilidad, de refinamiento del sentir, de orientación en tu indagación que hace que ocurra en unos y en otros no ocurra. Y en el caso de ella hay alguna cosa concreta que ayudó, que es cuando se pone enferma y tal, entonces un tío le pasa el libro de Pedro de Alcántara, el de la oración interior, que luego la Inquisición lo prohíbe. Entonces ella descubre que se puede no solo rezar bla, 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 sino que se puede hacer oración interior. Entonces ahí empieza realmente a aprender a silenciarse y tal. Y al cabo de un tiempo también está ella triste dándose cuenta que está perdiendo el tiempo y que no tal, y lee las confesiones de San Agustín y entonces se siente muy identificada, ¿no? con las confesiones. Entonces a partir de ahí es cuando empieza a decir, bueno, vale, me dedico a eso, aunque la oración esa de silencio de Pedro de Alcántara la hayan prohibido, pero el maestro interior me dice que sí, que eso va por ahí. Y entonces empieza ese camino. De todas maneras, esta señora consultó, ¿cómo le llama él? Letrados, letrados, dominicos, jesuitas, consultó. Claro, porque de entrada le decían demonio, demonio, y ella decía, hostia, pero no puede ser que sea demonio lo que estoy viviendo, ¿no? Sí. Y entonces, claro, iba consultando a uno y a otro y a otro. Tuvo también con la ortodoxia dudas. Capítulo 3. 3. Trata los grandes efectos que causa esta oración dicha.
Es menester ir con atención y acuerdo de los que hacen las cosas pasadas, que es cosa admirable la diferencia que hay. Ahora pues decimos que esta mariposica ya murió con grandísima alegría de haber hallado reposo y que vive en ella Cristo. Veamos qué vida hace o qué diferencia es de cuando ella vivía, porque en los efectos veremos si es verdadero lo que queda dicho. A lo que puedo entender son los que diré. El primero, un olvido de sí, que verdaderamente parece que ya no es como queda dicho, porque toda está de tal manera que no se conoce ni se acuerda que para ella ha de haber cielo, ni vida, ni honra, porque toda está empleada en procurar la de Dios, que parece que las palabras que le dijo su majestad hicieron efecto de obra, que fue que mirase por sus cosas, que él miraría por las suyas. Pero fijaros, aquí dice una cosa que es muy olvido de sí, y el olvido de sí no es para adquirir el cielo, ni una vida, ni honra, no, es por amor a Dios. Aquí hay un primer refinamiento serio, y es que no se orienta la mariposilla muerta, no se orienta ella a conseguir un nivel celeste o otro nivel de bien de ella misma, no. La mariposilla está muerta. Sí. Y como se nota, pues uno de los rasgos es eso, ese olvido de sí, que ni busca cielo ni nada. Si la orientación no le pertenece. La orientación No le pertenece. ¿Qué quiere decir la orientación no le Tú has pertenece? dicho la orientación. Tú dijiste algo. Sí, la orientación. Podríamos decir que te cogen por la nariz y te orientan bien. No le pertenece. Esto es en arte y en sabiduría. También hay alguien que te coge por la nariz. No mires aquí, mira aquí. Pues eso, que fue mirarse por sus cosas, que él miraría por las suyas. Esto es muy bonito. Sí. Y así, de todo lo que puede suceder, no tiene cuidado, sino un extraño olvido que, como digo, parece ya no es ni querría ser en nada, sino es para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto la gloria y honra de Dios, que por eso se pondría muy de buena gana su vida. Ya todo orientado, focalizado. Se expresa muy bien. No buscar ningún fruto propio a nada. No querría ser nada en nada. De nada. Esto se entiende porque es limpio. Lo que ya no es tan limpio a día de hoy es acrecentar la gloria y la honra de Dios. Le cambias Dios por dimensión absoluta, por el todo. Me perdona, no. No sería la honra y la gloria. Esto es una expresión Sí, que para no tiene... conocernos la gloria y la honra de Dios. Eso tiene unos rasgos particulares, Pues unos rasgos seguramente de creencia. Marta, rasgos de representar a Dios como Señor. Claro. Como Señor, y entonces uno sirve a su Señor. El Señor no necesita nada de ti, solamente que le reconozcas, eso es. Alabarlo y tal, es el reconozca. Este lenguaje, evidentemente, a la que no haya un teísmo muy marcado, no tiene sentido. No se emplea, no has visto en ningún texto budista que diga a la honra y la gloria de Buda. Ni del vacío. Pero vaya esto. Pero entiendes a qué se está refiriendo, ¿no? Si lo cambias de marco, es toda tu dedicación no va a buscar nada por ti, sino solo a eso que es, y como dice también Nisargadatta, entonces solo es un fluir de atención a todo, pero no a ti. Ahí hay, claro. Con cuidado de todo. Claro, que después se le va un poco, pero está en la época, bueno, pero está en la época que está. Dice esto, es muy potente, ¿no? No, yo creo que lo estás traduciendo a tu bola. No, Sí, porque una cosa es que diga,
que, a ver, como diu, que no piensa en ella, ¿no? Se olvida de ella. Un extraño olvido. Eso lo entendemos perfectamente y se acepta. Y eso lo podemos comparar con otras sí, con otras filosofías. tradiciones. Sí, Sí, sí. tal. Hasta aquí, Sí. bien. Vale. La otra parte, yo no la puedo asimilar a nada más que dentro de una tradición donde hay No. un Dios. Pero Póntelo, Teresa, tiene por esa- favor. Yo no en el sentido, Marta, que si tú te pones en su piel y entiendes que lo que está realmente viviendo es esa, no soy, sino solo eso es en mí, entonces es a gloria de eso. ¿Qué quiere decir a gloria de eso? Al bien de la vida, de la existencia, de todo lo que hay, de esto que de verdad es, no buscándome a mí, sino buscando el bien, el dar a conocer todo eso, todo lo que pueda surgir. Bueno, et queda de molt esa- bonic, et queda de- molt bonic, però no és el que diu aquí. Ja Bueno, està. a mí es lo que me llega de sus Bueno, palabras. estas palabras. Pero de todas maneras, es curioso que esta señora te ponga agresiva y Sí, rabiosa. la pone muy agresiva, sí. No, y otra cosa, Teresa, cuando dice una cosa, dice una cosa. Yo no me voy a comprar Has de rodas de entender- molí, tú. Has de entender el sentido que le da ella en su tiempo. Porque no puede hablar más que en su tiempo y por tanto, Decía, Rumi, ¿cuántas veces se le va la Rumi o como es el ¿A jardín amurallado, se le va la olla en algunas cositas muy graves, pero es la época? Se le va. Sí, se le va, Pero bueno, se le va en la manera de decir, pero estás entendiendo hacia dónde apunta. Però que no, perquè és devocional, Teresa, és devocional y jerárquico. Perdona, no lo puedo traducir una cosa que es devocional y jerárquica a una expresión Pues después de abstracta. tantos años que llevas, yo Un estoy momento, segura que no sí que os puedes discutáis. traducir. No, és que jo crec que això és falsificar, perdona, Per mi és falsificar. Vale. Clar, home. pero Marta, tú has de entender, Sí, el lenguaje del siglo XVI y entender los matices que pone con la concepción y creencia que pone. Y ya está, por tanto, no molesta nada. vale, muy bien, pero no lo traduzco. No, otro Lo día. pongo en el siglo XVI, punto. Bueno, Siglo pero, XVI. pero escúchame, Marta, tú no lo traduces, lo comprendes y lo vives. Ay, no, això ja no. Ah, pues Comprenderlo fácil, viure-ho ja és demanar massa, no, hombre, vivirlo en el sentido hondo que ella está diciendo, no es lo mismo que el Lankavatara o cualquier texto budista, también tienen expresiones que no nos cuadran en nuestra cabeza, ni a tiros, pero los entiendes y entendiéndolos abres la posibilidad de vivirlos. Si no, no podríamos estudiar y meditar los maestros del pasado si no hiciéramos esto. No nos servirían de nada. No, Marta Servirían- está muy, Entonces- muy influenciada por la generación feminista. También. También, Tanto matrimonio, hija mía, que vamos a ver. No, pero Yo, a ver, pero vamos ¿qué- a ver. a lo mejor muy lejos, no, vamos, me voy, pero no vamos porque suponiendo que esta experiencia es al día de hoy una experiencia honda, no hablaría en qué términos, o sea, creería que, claro, el tema del Señor y demás estaría como No se te ocurre. no se podría hablar sobre eso. Ya no sería en esos términos, ¿no? No habría quizás género, no sé cómo decir, ¿no? Pero es decir, creo que es válido, a lo mejor sí hablar, pensar que no sé si se puede hablar pero hay como una evolución, hay como etapas dentro de nuestra humanidad. Sí, que- bueno, pero yo no, Ahí, vale. yo no diría tanto que son etapas, sino que hay estilos de indagar la dimensión absoluta con la mente, con el corazón, más sensitivo, menos sensitivo. Y aquí estamos en sensitivo y además con unas concepciones propias de una creencia rigurosa,
en una época de una mujer de convento en el siglo XVI, Sí, castellana. y es posible que la hondura, me arriesgo a pensar que la hondura no tiene tiempo, no hay tiempo para la hondura. No. En el siglo I, siglo II, es la misma que ahora, me Claro. parece que es la misma. Claro, la sutilidad no Por tiene tanto, tiempo. tenemos, La Pero forma, claro, sí. al momento de traducirlo, o sea, Eckhart cuántas vueltas da para decir lo que dice, y uno un texto budista lo dice en una frase, ¿no? Entonces es producto también de esa situación. sí, claro, porque uno trabaja Es esa con la, paradoja o con como la se llama. mente o con el sentir, pero evidentemente que ahora a nosotros, con dificultades serias de creencia, con un teísmo solo simbólico, Sí. no se me va a ocurrir la imagen de esta unión mía Claro. como matrimonio, no se va. Pero cuando escucho a una mujer del siglo XVI que lo dice, lo entiendo, porque yo tengo una experiencia semejante, aunque no lo diré así, sino la manera estrafalaria de residir en DA, desde DA, yo qué sé. Tengo que dar unas cuantas vueltas o coger una frase escueta de otra tradición. Sí. Pero volviendo ahora a la dificultad, si decimos esto sí que se entiende, esto sí porque Marta ha dicho es porque es fresco, ¿no? Y esto no, porque ahora no se puede expresar así. Al clasificar esto sí, esto no, estamos perdiendo sutilidades, algunas sutilidades. Es evidente que en nuestra época que no podemos adherirnos a un sistema de creencias, hemos de aprender a leer, a interpretar y vivir lo que enseñaron nuestros antepasados, siglo V, siglo IV, de antes de Cristo, del siglo XVI, sea una mujer, un hombre, una mujer que desde luego ideas feministas no tenía ninguna, aunque actuaba muy Libre. sí, más que un varón, pero lo que quiero decir es que si no hacemos un esfuerzo radical con el sentir y la mente para entender los maestros del pasado, nos quedamos en cueros. Porque todo lo valioso está en el pasado, ¿no? Ahora sí tienes que vivir de lo que hay de producción ahora. Es dificilísimo de encontrar y después pues no será muy abundante y será muy de transición y yo qué sé, muchas dificultades. Pero hay que tener una flexibilidad de mente y de sentir como para poder leer cualquier texto sabio, entenderlo y vivirlo, aunque yo no pueda ni pensarlo de la misma manera. No puedo pensarlo de esa manera, evidentemente, pero entiendo que el otro lo piense y cojo su mensaje. Ya sabía yo que esta señora nos provocaría este tipo de dificultad, porque es muy extrema. Pero volviendo a la dificultad, la primera parte vale, porque dice, no, es un olvido de sí que no sé decir qué es exactamente, no extraño olvido. Y entonces cuando la segunda parte que dice, bueno, es un olvido de sí, que ya no quiero ser nada en nada, de nada, si no es, o sea, pone, vale, pero sí quiero ser, ¿no? Para cuando entiende que puede haber por su parte algo en que acreciente un punto la gloria y honra de Dios. Sí. Vale, ¿qué sutilidad me está diciendo aquí? Porque no es que yo quiera someterme a este Dios, no se puede pensar así, pero ¿qué parte sutil está incrementando cuando, además de no quiero ser nada de nada, este extraño olvido de esta mariposilla, pero que quiere ser algo cuando quiere honrar a Dios? Sí, honrar a Dios. Mira, tú tienes los monjes de Montserrat allí recitando salmos y bueno, ya es una imagen de un tiempo y una manera de vivir
aquí también están para gloria de Dios, los benedictinos, para honrar y glorificar a Dios y alabarle. Pero con estas palabras de honrar, alabar a Dios, hay que entender, entregarse a esto, a la DEA. Eso es lo que están diciendo ellos. Si estos ya afirman que todo es Él, todo, de Él dependen todos y todo. Honrarle y alabarle a Él es reconocer eso. No se me ocurrirá a mí decir que me pongo a alabar a la DEA, ni honrar a la DEA. Pero sí se me ocurrirá decir que esto es aquello y aquello es eso. Y yo me entrego a esto como me entrego a aquello. Vale. Vale. Está expresando, a ver si lo entiendo, ¿eh? Está expresando, por un lado, aquí no hay nadie que esté siendo nada, pero al mismo tiempo, cuando yo digo, me entrego o reconozco plenamente la DEA, hay, entre comillas, alguien que está reconociendo. O sea, si no es para cuando entiende que puede haber de su parte alguien, o sea, si no es que no hay nadie, ¿eh? No es este olvido, extraño olvido de nada, pero puede haber alguien que se está reconociendo que esto es y que se entrega a ello. Vale. Y que se entrega, muere para que no haya obstáculo a la entrega a eso. Vale. Claro, son dos. Ellos lo representan como un dios celeste, majestuoso y todo lo que quieras, pero saben que está en todas partes y que es la fuente de todo. Vale. Esto lo saben. Vale, complementa, bueno, si es así, complementa dos cosas. Una, que no hay nadie que quiera ser nada, pero al mismo tiempo no deja de reconocer que cuando hay alguien se quiere entregar a eso que está reconociendo. Claro. Vale. Vamos al punto 3. ¿Hay algo? ¿Hay alguien que quiere decir algo? Yo sí, preguntarle algo, María. Si te entendí bien, entonces, bueno, tal vez mi expresión no sea la adecuada, pero lo diré. En la actualidad no se puede hablar de la DEA con el mismo fervor que se habló de Dios en, por ejemplo, esta Teresa. Fervor, sí, ¿no? Pues no se puede, porque para que se pudiera hacer, tendríamos que hacer una lectura de los textos como de este, o de la escritura, desde epistemología mítica, es decir, eso está ahí y yo estoy aquí. Eso está ahí y es el Señor y yo estoy aquí y soy siervo. Soy siervo porque Él es muy fuente, etc. Y entonces puedo utilizar ese lenguaje que puede ser de sumisión extrema, que también hay quien lo hace, hay autores que escriben así, o bien puede ser de amor, ¿no? Pero claro, para que nuestro sentir despierte con ese tipo de emociones, el término de esas emociones tiene que ser una entidad. Yo tengo que vivirlo como una entidad, porque no me puedo, mi sentir no tendrá emoción amorosa hacia mí mismo. Por tanto, es condición el que se interprete la realidad como dicen las palabras, como dicen los mitos, es así, o sea, epistemología mítica. Entonces pueden surgir este tipo de lenguaje y este tipo de escritos. Si nosotros no podemos vivirlo así, porque la ciencia nos ha socavado esa concepción de la realidad, pues no podemos tener este tipo de expresiones. Entonces,
¿cómo podríamos hacerle? Aprender de ellos nada más así y entender lo que quisieron decir, pero ahora de otra manera interpretarlos. Ahora nosotros tenemos que leer esto e interpretarlo según las categorías que tenemos. Yo tendría que interpretar todo este texto de Teresa de Jesús diciendo, ella está viviendo la presencia absoluta en su propio interior y con una unidad tal que la imagen que se le ocurre es un matrimonio. Yo no se me ocurre esta imagen, pero yo sabré que en mi propio interior está la dimensión del misterio de los mundos. Yo soy eso. No son dos. Es equivalente al matrimonio. Es decir, tenemos que inventarnos lenguaje para poder hacer entender a nuestros contemporáneos la grandeza de escritos como este. Hay que espabilarse y no hay más remedio. Primero, hacer tu propia evolución para poderlos vivir y sentir, y después ver cómo hay que decirlo para que ellos puedan vivirlos y sentirlo. Yo creo que el ejercicio que estamos haciendo con este seminario es muy interesante. Tener que enfrentarse con textos como estos, que son tan tremendamente teístas, una epistemología mítica segurísima y con unas creencias fijadas e intocables, y por otra parte el camino del Lankavatara, que no hay nada de eso. Así nosotros aprendemos a leer los sentidos de las cosas, pero sin someterse a sus maneras de decir. Y ahora nos toca el trabajo de hacer nosotros una expresión para que puedan entendernos la gente de la calle. Creo que eso supondría que, por ejemplo, el Lankavatara sería de más apoyo para la situación actual que Teresa, por ejemplo. Pues yo no diría más acuerdo, sino que diría es más próximo. Toda la tradición budista, pero sus grandes textos son más próximos a tus alumnos, los más jóvenes, a la gente de la calle, a la gente que tiene aquí en este país menos de 50 años. Están más próximos las maneras de hablar, porque son muy mentales del budismo y no tienen creencias. Esto es de gran calidad, pero caray, con un aparato de creencias tremendo y resulta más distante. Por lo tanto, para darlo a leer y a meditar y que lo comprendan, hay que hacer un gran esfuerzo. Pero ese gran esfuerzo revierte en una flexibilidad suma de nuestro pensar y nuestro sentir para poder abordar la dimensión absoluta. Y si nosotros tenemos esa flexibilidad suma, podremos decirlo de mil maneras. Y sí que pienso, quizás el Lankavatara no es de los textos que pueda entrar más fácil, pero sí hay textos budistas que pueden entrar muy fácil, textos hindúes o textos taoístas que entran muy fácil. En todas las tradiciones habrá textos difíciles. Pero el Lankavatara lo puedes explicar así de buenas a primeras en un seminario y la gente no se subleva. Dice, uy, qué complicado, esto no lo entiendo, pero no se subleva. Con esta señora sí que se subleva. Anticuado. Lo cual es muy significativo. Bueno, la Dora decía que en su juventud que la había estudiado, dijo, esta mujer está loca. La Dora. El otro día. Sí. Bueno, los contemporáneos también lo dijeron. Por ejemplo, si tú tienes que hablar
de la profundidad del vivir humano, del sentir humano. Como le vayas con arrobos, van a salir todos corriendo diciendo este tío está chalado. Sí. Aunque si miras en el enamoramiento se puede hablar de arrobos, porque Claro. no está tan anticuado, es de enamoramiento y arrobos. Lo que pasa es que queda Bueno, hay arrobos, ñoño, ¿sabes? queda ñoño ahora decir eso. Pero Flipa mucho. sí, ahora es flipar. Bueno, es que según qué maneras de vivir la espiritualidad, entran elementos paranormales que en nuestra civilización todavía no manejamos este mundo. Entran elementos paranormales y a esta señora, pues los arrobos se ven como la pintan en las estatuas. Bueno, a mí no sé cómo preguntar. O sea, a mí lo que volviendo un poco al ejercicio o esto de, ya me perdí un poco la pregunta de Ildefonso. Es que el momento actual, él preguntó sobre el momento, ¿no? O sea, ¿qué es? Si es más, tú has dicho que es más próximo. La Ankavatara puede ser más próxima. Y esto resulta como un poco más con otra complejidad. Entonces, el ejercicio actual, la situación actual de la hondura, que recién dije, creo que para mí es muy difícil que no exista contradicción y paradoja en la situación, en esto de hablar estas cosas. Para mí la paradoja es algo que está ahí siempre. Sí. Entonces, recién yo dije, la hondura es la misma que existía en el siglo pasado, en cualquier otro siglo y actualmente. Sí. Pero a su vez, también en esta situación interna, de este interno, la hondura tiene, me da la sensación, si lo comparo, lo veo con lo que leo de la Teresa, es que hay como una limpieza, como una simplificación de la situación, porque no hay un otro. Es decir, ahora es que en realidad ahora no hay alternativa para, creo que nunca lo hubo, pero no hay ahora alternativa de agarrarse a algo. Yeah. Entonces, acá hay como esta situación del fervor, que era porque de algún modo estaba para mí, había como otra, aunque después ella sabía que era ella misma, ¿no? Que estaba en ella misma. Entonces, a ver si en el momento actual no hay otra alternativa que mirarse la parte más oscura de uno mismo. Y esa situación, creo que siempre fue así, hoy no tiene como más abismo, claramente más abismo, o sea, más desnudez, digamos. No hay otra posibilidad. Y creo que acá hay como mucho esta cosa del arrobo y demás, ¿no? Creo que tampoco tiene que ver con lo mental, que es que la Ankavatara, o por lo menos son situaciones que uno piensa, digamos. Yo creo que la situación en que estamos ahora, aquí fijaros, hay un aparato mitológico de mil demonios, sí. Hay una estructura eclesial, hay mucho montaje aquí, mucho montaje. Nosotros en la situación actual hemos ganado en que fuera, yeah, limpio, sí. Limpio, al asunto, directo. Pero ¿qué pasa? Que es sutil como una mala cosa. Que lo que se gana en limpieza o sea, como si tú vas a una iglesia con un altar barroco, que hay ángeles santos por todo, lleno. No puedes mirar a ningún lado allá que no tengas que ser creyente. Y bueno, aquí hubo una época que lo quitaban todo y dejaban las paredes desnudas, sobre todo si eran iglesias románicas o góticas, las paredes desnudas. Sí. Muy bien. Eso es facilitar hasta cierto punto y es dificultar hasta cierto punto. Yo recuerdo en mi juventud cuando la gente iba a una imagen allá y se ponía a rezar. Rezan con una devoción tremenda a la imagen. Ahora tiene una pared. O lo entiendes o no lo entiendes. Hablar
a nuestros contemporáneos de esa sutilidad que el Corán dice que es lo sutil de lo sutil. Es muy complicado. Es muy complicado. Porque no tienen dónde agarrarse, porque es una cosa que está en este mundo nuestro, pero está aquí, no en otro lugar, pero no tiene ninguna forma, es esto, y ni esto, ni esto, ni esto. Y pues ahí está toda la cuestión. Es más difícil y hay que inventar maneras que no puede ser tan difícil porque la poesía lo hace. Sí, sí. Y la música lo hace. Por tanto, también podemos hacer nosotros si aprendemos del pasado y tenemos coraje y atrevimiento para decirlo como convenga. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Ni cuarto, por lo menos un minuto. Venga, pues leemos un Tenemos trocito. aquí un poquito más, ¿eh? Estábamos en el 3. Bueno, que se ha olvidado de sí. Dice, no entendáis por esto, hijas, que deja de tener cuenta con comer y dormir, que no le es poco tormento, y hacer todo lo que está obligada conforme a su estado. Que hablamos en cosas interiores, que de obras exteriores poco hay que decir, que antes esa es su pena, ver que es nada lo que ya pueden sus fuerzas. En todo lo que puede y entiende que es servicio de nuestro Señor, no lo dejaría de hacer por cosa de la tierra. O sea, que hay que vivir la vida cotidiana. Sí. Está diciendo hay que vivir la vida cotidiana. Sí, tener en Y cuenta ya está. comer y dormir. Aunque les tormento esto de la vida cotidiana, ¿eh? Bueno. Sí, bueno, porque es cuerpo y espíritu. Hay un menosprecio del cuerpo. Cuando uno es viejo, hay motivos para menospreciar. Bueno, a lo mejor era un poco viejita ya aquí. Fue lo último que escribió. Veo. Vale, lo segundo. Yo un día dije en un seminario, murió muy viejita, y alguien me dijo, sí, con 66 años. Me dijo, 65, 63. Pero claro, en el siglo tal, 60 y pico era muy... María Freder, sí, lo me da 63, sino que tenía en aquel momento, cuando estaba yo en el Claro, seminario. en aquel momento era viejito. Sí, no me había fijado yo en la edad, porque la pintan tan viejecita ya cuando se muere, pero claro, en el siglo XVI, 60 y pico era muy viejito. Lo segundo, un deseo de padecer grande, mas no de manera que la inquiete como solía, porque es en tanto extremo el deseo que queda en estas almas de que se haga la voluntad de Dios en ellas, que todo lo que su majestad hace tiene por bueno. Si quisiere que padezca, enhorabuena, si no, no se mata como solía. Teniendo en cuenta que está en una mitología agraria. Sí. Tienen también estas almas un gran gozo interior cuando son perseguidas, con mucha más paz de lo que queda dicho, y sin ninguna enemistad con los que las hacen mal o desean hacer. Antes les cobran amor particular, de manera que si los ven en algún trabajo lo sienten tiernamente, y cualquiera tomarían por librarlos de él, y encomiéndalos a Dios muy de gana, y de las mercedes que les hace su majestad, holgarían perder porque se las hiciese a ellos, porque no ofendiesen a nuestro Señor. O sea, fíjate, esto es amar al enemigo, el dicho de Jesús. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que... Pero y el aspecto ese de gozo, ¿no? Que ese gozo pase lo que pase y tal, o sea, ese gozo, esa paz. Sí, digas mucho. Lo que más me espanta de todo es que ya habéis visto los trabajos y aflicciones que han tenido por morirse, por gozar de nuestro Señor. Ahora es tan grande el deseo que tienen de servirle y que por ella sea alabado y de aprovechar alguna alma si pudiesen, que no solo no desean morirse, más bien muchos años padeciendo grandísimos trabajos, por si pudiesen que fuese el Señor alabado por ellos, aunque fuesen cosa muy poca. Y si supiesen cierto que en saliendo el alma del cuerpo ha de gozar de Dios, no les hace el caso ni pensar en la gloria que tienen los santos. No desean por entonces verse en ella.
su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al crucificado, en especial cuando ven que es tan ofendido, y los pocos que hay de veras miren por su honra, desasidos de todo lo demás. O sea que si antes deseaban el paraíso, ahora ya pasa de paraíso, que lo único que quiere es si pueden ayudar en algo. Verdad es que algunas veces que se olvida de esto, tornan con ternura los deseos de gozar de Dios y desear salir de este destierro, en especial viendo lo poco que le sirve. Mas luego torna y mira en sí misma con la continuanza que le tiene consigo, y con aquello se contenta y ofrece a su majestad el querer vivir, como una ofrenda la más costosa para ella que le puede dar. Claro, todo esto ahora... Un poco de Sí. creencia y de eso, ¿no? Cuerpo, la calamidad de estar el espíritu unido al cuerpo y marcharse lo antes posible al cielo con los santos, pues no creo que fuera muy atractivo para muchos, para algunos quizás sí, más. Bueno, no, tienes toda la eternidad para ir allá. Sigue. Un momento. Temor ninguno tiene de la muerte, más que tendría de un suave arrobamiento. O sea, como no teme a un arrobamiento, tampoco teme a la muerte. El caso es que el que daba aquellos deseos con tormento tan excesivo da ahora estos otros, sea por siempre bendito y alabado. El fin es que los deseos de estas almas no son ya de regalos ni de gustos, como tienen consigo al mismo Señor, y su majestad es el que ahora vive. Claro está que su vida no fue sino continuo tormento, y así hace que sea la nuestra, al menos con los deseos que nos lleva como a flacos en los demás. En lo demás. Sí, imitar a Cristo. Sí, imitar a Cristo. Aunque bien les cabe de su fortaleza cuando ve bien los ha de menester, que le han menester. Sí. Un desasimiento grande de todo y deseo de estar siempre a sola o solas, ocupadas en cosa que sea provecho de algún alma. No sequedades ni trabajos interiores, sino con una memoria y ternura con nuestro Señor, que nunca querría estar sino dándole alabanzas. Y cuando se descuida, el mismo Señor la despierta de la manera que queda dicho. Alábame, guapa, alábame. Estoy aquí. Que se ve clarísimamente que procede aquel impulso, o no sé cómo se llame, de lo interior del alma, como se dijo de los ímpetus. Acá es con gran suavidad, mas si procede del pensamiento, ni procede del pensamiento, ni de la memoria, ni cosa que se pueda entender que el alma hizo nada de su parte. Esto es tan ordinario y tantas veces que se ha mirado bien con advertencia, que así como un fuego no echa la llama hacia abajo, sino hacia arriba, por grande que quieran encender el fuego, así se entiende acá que este movimiento interior procede del centro del alma y despierta las potencias. Está bien, Sí, que no es algo que uno quiera. Uno genere a base de cómo utilizas tu afectividad y tal, sino que es algo que sale de dentro para afuera. No, que no es de ella. No es de ella. No es de ella. Por Esa grande que quiera existencia, encender, así se entiende sí. que este movimiento interior procede del centro del alma. Sí. Y despierta las O potencias. sea, que esos grandes efectos es el desasimiento total, el interés desinteresado por todos, la paz, el gozo, la certeza, etc. Bueno, no sé si potser encara Estarem aquí. tenim temps.